Bienvenidos a Esperanza y Sion. Apreciados hermanos, muy buenas tardes. Es un grato honor dirigirme a ustedes por este medio y tratar la clase de Ven, Sígueme, los capítulos del 1 al 6 de Mormón, del libro de Mormón, vale la redundancia. Soy el hermano Salguero. Los invitamos a ustedes a que puedan suscribirse y activar la campanita a fin de que puedan recibir las notificaciones promocionales muy pronto y puedan participar de ellas. Realmente les estamos muy agradecidos a aquellas personas que se han suscrito y recordarles también de que la suscripción es gratuita, no se paga ni un centavo. Y entrando a lo que es el libro de Mormón, a la clase de Ven, Sígueme, según el currículo, una vez que hubo presentado resumen de los relatos de la visita del Señor a los nefitas y de la consiguiente era de 200 años de paz, Mormón informó que a partir del año 201 comenzaron a reinar el orgullo, la desunión y la maldad. En el libro de Mormón se lee los sucesos de los cuales él fue testigo, entre ellos la desaparición de la civilización nefita. Podemos sentir empatía por la angustia que experimentó Mormón ante la destrucción de su pueblo, una destrucción que sobrevino a causa de haber rechazado al Señor y su Evangelio. Nosotros asimismo podemos tomar la determinación de evitar esas calamidades en nuestra vida. En el primer capítulo, del versículo 1, Mormón se presenta a sí mismo haciendo una relación de lo que había vivido y visto. Y dice lo siguiente: y ahora yo, Mormón, hago una relación de las cosas que he visto y oído, y la llamo el libro de Mormón. Acá hay un detalle muy importante que hay que resaltar. Muchas veces se ha hablado del libro de Mormón y por qué es el libro de Mormón. Y como ustedes verán, muchas veces se ha cuestionado el nombre del libro de Mormón y por qué es el libro de Mormón. Y por las escrituras sabemos que por haber él sido el siguiente historiador, por haber recopilado, por haber comprimido todos los relatos de la civilización nefita, el Señor le dio el visto bueno para que le ponga un nombre. Y él hizo que se llamara a toda esta recopilación, el libro de Mormón. Entonces ya sabemos por qué se llama el libro de Mormón. Muy bien, ahora Mormón vivió en este continente americano en el siglo IV después de Cristo. Cuando era un muchachito de 10 años, el historiador del pueblo, cuyo nombre era Amarón, lo describió como un niño serio y presto para observar. Amarón le encomendó que cuando tuviera 24 años se encargara de los anales de las generaciones que lo habían precedido. Los años que siguieron a la niñez de Mormón fueron de terrible derramamiento de sangre para su nación, el resultado de una guerra atroz entre los nefitas y lamanitas. Posteriormente Mormón llegó a ser el líder de los ejércitos nefitas y presenció la matanza de los de su pueblo, a quienes hizo ver que sus repetidas derrotas se debían a que habían abandonado al Señor, y él a su vez los había abandonado a ellos. Escribió a nuestra generación con palabras de amonestación y de súplica, proclamando con elocuencia su testimonio del Cristo resucitado. Dio a conocer a esta generación y a las posteriores las calamidades que sobrevendrían si se alejaban de las vías del Señor, como lo habían hecho los de su pueblo. Sabiendo que su propia vida pronto llegaría a su fin porque sus enemigos perseguían a los que habían sobrevivido, rogó para que los de nuestra época anduvieran con fe, esperanza y caridad, diciendo: la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien.
Así era la virtud, la fortaleza, el poder, la fe y el alma profética de este profeta y líder a la vez. En el versículo 16, debido a tanta iniquidad, Mormón intenta predicar a su pueblo el Evangelio. Dice lo siguiente: e intenté predicar a este pueblo, pero me fue cerrada la boca, y se me prohibió que les predicara, pues he aquí, se habían rebelado intencionalmente contra su Dios, y los amados discípulos fueron retirados de la tierra a causa de la iniquidad del pueblo. A pesar de los deseos rectos de Mormón, se le prohibió predicar por causa del estado rebelde del pueblo. Pero como a veces hace Dios con aquellos que lo rechazan, a pesar de tener tanta luz, a Mormón literalmente le fue cerrada la boca por motivo de que el pueblo había rechazado los milagros y los mensajes que les transmitieron. Los 3 discípulos nefitas que fueron trasladados vieron silenciado su ministerio y fueron retirados de la nación a las que se les había enviado. Recordemos la descripción que hizo Mormón de quienes en sus días se habían apartado del camino. No pecaron en la ignorancia, sino que se rebelaron conscientemente contra su Dios, cuando individualmente y a sabiendas los miembros de la iglesia empezaron a comprometer las normas del Señor, cuando el conocimiento de que otros también fallaban a las normas. O sea, se excusaban porque otros estaban quebrando las normas del Evangelio. Los que pecan intencionalmente pronto empiezan a tratar de establecer sus propias normas con las cuales pueden sentirse más a gusto y justificar su mala conducta. Buscan la compañía de aquellos que están dispuestos a alejarse con ellos por el sendero de la autodestrucción. La conducta que antes provocaba repulsión y alarma ahora se convierte en algo cotidiano. Y en el versículo 19, el pueblo comenzó a hacer cosas que el Señor siempre ha rechazado. Vamos a compartir el versículo 19. Y dice: y aconteció que hubo sortilegios y hechicerías, encantamientos, y el poder del milagro del maligno se extendió por toda la faz de la tierra, hasta cumplirse todas las palabras de Abinadí y también de Samuel en la manita. Apreciados hermanos, no es sensato cultivar la curiosidad que podríamos sentir por Satanás y sus misterios. El acercarse al mal no depara nada bueno, como cuando uno juega con fuego es muy fácil quemarse. El único camino seguro es el de mantenernos bien distanciados de él y de todas sus maldades y sus abominables obras. Como de una plaga se debe huir de adorar al diablo, hacer brujería, hechicería, vudú, realizar encantamientos, magia negra y toda práctica que es demoníaca. En el capítulo 2, el versículo 13 del libro de Mormón, se nos comparte lo siguiente: pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Hermanos, existe un gran contraste entre la tristeza que es según Dios y el pesar de los condenados. Después de reconocer la falta, el alma se inunda de verdadero remordimiento, lo cual constituye una tristeza que es según Dios. No es simplemente la tristeza del mundo, ni el pesar de los condenados, porque en el pecado no hallamos felicidad. El remordimiento falso es como sobarnos las fallas. Es un ritual en el que lloramos por nuestros errores sin curarlos. La tristeza, según Dios, es un don del Espíritu, y tenerlo es un requisito absolutamente necesario para que el hombre
tenga un verdadero arrepentimiento. Y prosiguiendo con las escrituras, en el versículo 26 leemos lo siguiente: y aconteció que cuando huyeron los perseguimos con nuestros ejércitos, y de nuevo tuvimos un reencuentro con ellos y los derrotamos. No obstante, la fuerza del Señor no estaba con nosotros. Sí, nos vimos abandonados a tal grado que el Espíritu del Señor no moraba en nosotros. Por tanto, nos habíamos vuelto débiles como nuestros hermanos. Tal vez no reconozcamos ni apreciamos lo mucho que nos ayuda nuestro Padre Celestial en la vida diaria cuando tratamos de vivir con fidelidad. Mormón escribió que cuando los de su pueblo se tornaron inicuos, perdieron la fuerza del Señor que anteriormente los había protegido. Cuando una persona viola cualquier mandamiento de Dios, si no hay arrepentimiento, el Señor nos retira su influencia protectora y sustentadora. Sin la ayuda de Dios, contamos solo con nuestras propias fuerzas y quedamos abandonados según la fuerza de Dios. En el tercer capítulo, a partir del versículo 8, hablando del año 372, nuevamente volvieron a la batalla los nefitas y lamanitas. Y vamos a leer lo que indica el libro de Mormón. Y en el año 362 volvieron otra vez a la batalla, y de nuevo los derrotamos y matamos a un gran número de ellos, y sus muertos fueron arrojados al mar. Ahora bien, por motivo de esta cosa notable que mi pueblo, los nefitas, había logrado, empezaron a jactarse de su propia fuerza y comenzaron a jurar ante los cielos que vengarían la sangre de sus hermanos que habían sido muertos por sus enemigos. Y juraron por los cielos y también por el trono de Dios que irían a la batalla contra sus enemigos y los talarían de sobre la faz de la tierra. Y sucedió que desde esa ocasión, yo, Mormón, me negué por completo a ser comandante y caudillo de este pueblo a causa de su iniquidad y sus abominaciones. A pesar de que Mormón dirigió a su pueblo aproximadamente 35 años, que no es poco, al llegar a este momento rehusó seguir haciéndolo. Tal vez Mormón sintió la afluencia del compendio que estaba preparando del libro de Mormón, por así decirlo. Vio que el capitán Moroni y Helaman tenían motivos justificados para ir a la guerra. Después de ver lo que motivaba a los nefitas de su época a pelear contra los lamanitas, vengarse era su objetivo. Y además empezaron a jactarse de su propia fuerza, siendo culpables de iniquidad y abominaciones por un tiempo. Entonces él rehusó dirigir a sus ejércitos. Acá hay una palabra preponderante, el jactarse. Antes de gozar la cosecha de los esfuerzos rectos, debemos reconocer en primer lugar la mano de Dios. De lo contrario, aparecen excusas entre ellas. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Jactarnos de nuestra propia mano hace doblemente difícil el confesar la mano de Dios en todas las cosas. Prosiguiendo con el versículo 12, dice así: he aquí, yo los había dirigido a pesar de sus iniquidades. Muchas veces los había dirigido a la batalla, y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe debido a la dureza de sus corazones. Hermanos, debemos esmerarnos por emular el amor que mostró Mormón. Este profeta sentía el amor de Cristo hacia un pueblo caído. ¿Podemos conformarnos con amar menos? Hermanos, debemos seguir adelante con el amor puro de Cristo para diseminar las buenas nuevas del Evangelio. Al hacerlo,
y al pelear la batalla del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas, de la verdad contra la falsedad, no debemos desatender nuestra responsabilidad de vendar las heridas de aquellos que hayan caído en la contienda. Y en el versículo 18 al 22, Mormón hace referencia a todos los extremos de la tierra, diciendo lo siguiente: sí, he aquí, escribo a todos los extremos de la tierra, sí, a vosotras, 12 tribus de Israel, que seréis juzgados según vuestras obras por los 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén, para que fuesen sus discípulos. Y escribió también al resto de este pueblo que igualmente sería juzgado por los 12 que Jesús escogió en esta tierra, y estos serán juzgados por los otros 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén. Y el Espíritu se manifiesta, me manifiesta estas cosas, por lo tanto, escribo a todos vosotros, y por esta razón os escribo, para que sepáis que todos tendréis que comparecer ante el tribunal de Cristo, si toda alma que pertenece a toda la familia humana de Adán, y debéis presentaros para ser juzgados por vuestras obras, ya sean buenas o malas, y también para que creáis en el Evangelio de Jesucristo, que tendréis entre vosotros, y también para que los judíos, el pueblo del convenio del Señor, tenga otro testamento aparte de aquel a quien vieron y oyeron, de que Jesús, a quien mataron, era el verdadero Cristo y el verdadero Dios. Y si tan solo pudiera persuadir a todos vosotros extremos de la tierra, a que os arrepintieseis y os preparéis para comparecer ante el tribunal de Cristo. La verdad es que habría o habrá, mejor dicho, todo un escalafón de jueces que bajo Cristo juzgarán a los rectos, a los discípulos de Dios, pero solo Él emitirá los decretos de condenación a los inicuos. Es razonable que los 12 apóstoles de Jerusalén sean los jueces de las 12 tribus, que los 12 discípulos de este continente sean los jueces de los descendientes de Nefi, que el hermano de Jared y Jared sean los jueces de los jareditas y de sus descendientes, y que además la primera presidencia y el quórum de los 12 que han oficiado en nuestra época sean los que oficien en lo referente al género humano de esta dispensación. Entonces, como veremos, tenemos a los 12, primero Jesucristo, luego a los 12 apóstoles de Jerusalén, a los apóstoles de este continente, el continente americano, pero también hay que aumentar ahí las escrituras, los obispos y también la primera presidencia y los 12 apóstoles de estos tiempos. En el versículo 23 se nos indica lo siguiente: y ahora bien, yo Mormón, viendo que los lamanitas estaban a punto de subyugar la tierra, fui por consiguiente a la colina de Chin y recogí todos los anales que Amarón había escondido para los fines del Señor. Amarón le dijo a Mormón que sacara de la colina Chin las planchas mayores de Nefi y que les agregara contenido. Mormón debía dejar el resto de las planchas, es decir, las de bronce, las menores de Nefi y las de éter, en dicha colina. Mormón sacó las planchas mayores y grabó en ellas una relación completa de las actividades de su pueblo y utilizó una porción selecta de ellas para crear su propia versión, condensada y resumida de la historia de su pueblo. Posteriormente regresó a la colina Chin y retiró todas las planchas que se encontraban allí. Temeroso de que los lamanitas
destruyeran los anales, Mormón volvió a esconder las planchas, con excepción del compendio y de las planchas menores de Nefi, es decir, las planchas de oro. En el cerro Cumorá, Mormón le dio a su hijo Moroni estas planchas de oro. Entonces, debemos saber, mis apreciados hermanos, que al final, ¿no?, Moroni fue la persona encargada de enterrar las planchas que se le había encomendado a Mormón. Y en el capítulo 5, en el versículo, siguiendo con el versículo 16, Mormón habla del Espíritu del Señor y dice lo siguiente: He aquí, el Espíritu del Señor ya ha dejado de luchar con sus padres, y están sin Cristo y sin Dios en el mundo, y son echados de un lado para otro, como paja que se lleva el viento. Las personas de la época de Moroni no solo habían perdido el Espíritu Santo, sino también el Espíritu de Cristo. Mormón describió a los de su pueblo de quienes el Espíritu del Señor se había alejado, y al leer eso se refería no solamente a la incapacidad de tener el don del Espíritu Santo, sino que se refería a esa luz de verdad, a la cual tenemos derecho todos los que hemos nacido en el mundo, y que nunca dejará de luchar con la persona a menos que ella pierda esa luz por sus pecados. Esa era la condición de los del pueblo nefita. Y en el versículo 17 existe un lamento de Mormón, y él dice lo siguiente: en un tiempo fueron un pueblo deleitable, y tuvieron a Cristo por pastor suyo, sí, Dios, el Padre, que los guiaba. Mas ahora he aquí que Satanás los lleva tal como que se lleva el viento, o como el barco que sin velas, ni ancla, ni cosa alguna con qué dirigirlo, es azotado por las olas, y así la nave son ellos. Mormón lamentó la condición depravada de su pueblo, que en contraste una vez fue deleitable. Se nos promete que la tierra llega a ser deleitable si somos obedientes a las leyes de Dios. Podemos interpretar la palabra tierra como pueblo, o sea que aquellos que se conducen con obediencia llegarán a ser un pueblo deleitable. Qué maravilloso es ser un pueblo deleitable, que otros describirían como un pueblo bendecido. Y en el versículo 23, Mormón se dirige a nosotros diciendo lo siguiente: ¿No sabéis que estáis en las manos de Dios? ¿No sabéis que Él tiene todo poder y que por su gran mandato la tierra se plegaría como un rollo? Por tanto, arrepentíos y humillaos ante Él, no sea que se levante en justicia contra vosotros, no sea que un resto de la posteridad de Jacob vaya entre vosotros como león y os despedace, y no haya nadie para librar. Nosotros, como santos de los últimos días, debemos reconocer a Dios y su poder. Estamos en sus manos. Las manos son una de las partes simbólicamente expresivas del cuerpo. En hebreo, el término yad, que se utiliza con más frecuencia para decir mano, también tiene un uso metafórico, cuyo significado es poder, fortaleza, vigor. Por ende, las manos representan poder y fortaleza. Al estar en las manos de Dios, sugiere que no solo estamos bajo su constante cuidado, sino que también estamos bajo la guardia y protección de su poder. A lo largo de las Escrituras se hace referencia a la mano del Señor. Su ayuda se manifiesta una y otra vez. Sus poderosas manos crearon mundos, pero aún así fueron tan suaves como para abrazar y bendecir a los pequeñitos. Todos tenemos la necesidad de seguir adelante mediante la fortaleza del Señor. Podemos colocar nuestras manos en las de Él y sentiremos que su presencia alentadora nos eleva a alturas que no podríamos lograr por nosotros mismos. Si guardamos los mandamientos de Dios y caminamos llevados de las manos por Él, jamás sentiremos que estamos solos. Y en el capítulo 6, a partir del versículo 16, sigue el lamento de Mormón con las siguientes palabras:
Y mi alma se partió de angustia a causa de los de mi pueblo que habían muerto. Y exclamé: oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a este Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibirlos? Pero he aquí, habéis desaparecido y mi dolor no puede haceros volver. Y pronto viene el día en que vuestra parte mortal se revestirá de inmortalidad, y estos cuerpos que hoy se descomponen en corrupción, pronto se transformarán en incorruptibles. Y entonces tendréis que presentaros ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según vuestras obras. Y si tal fuera que sois justos, entonces benditos sois con vuestros padres que os ha precedido. Oh, si os hubieseis arrepentido antes que cayera sobre vosotros esta grande destrucción. Mas he aquí, habéis desaparecido, y el Padre, sí, el Padre eterno del cielo, conoce vuestro estado, y Él obra con vosotros de acuerdo con su justicia y misericordia. Mormón lloró la muerte de los de su pueblo, que no se habían arrepentido y se habían dejado llevar por la incredulidad. Y se lamentó de que no hubiesen cambiado su forma de ser antes de que sus vidas llegaran a su fin. Mormón enseñó que si hubiesen dejado de lado su orgullo para arrepentirse de sus pecados, su reencuentro con Jesucristo habría sido dichoso. Nosotros también tenemos que prepararnos para estar ante Dios en el día del juicio. Cuán gloriosa y sublime debe ser la experiencia si podemos sentirnos dignos como para estar en la presencia de nuestro Señor. El don gratuito de su gran sacrificio expiatorio a favor de cada uno de nosotros es la única forma de recibir la exaltación para estar ante Él y verle cara a cara como Él nos ha prometido. El mensaje de la expiación de Jesucristo trata de un amor lleno de misericordia, paciencia, gracia, equidad y por encima de todo, trata del perdón. Mediante el arrepentimiento y la dádiva de su expiación podemos prepararnos para ser dignos de estar en su presencia. Hermanos, la preparación es ahora y tenemos que prepararnos de tal manera que se acabe este tiempo y Jesucristo venga por segunda vez. Cuando Él venga, va a haber una gran destrucción en la tierra y todas las personas inicuas serán desterradas, desaparecerán de la tierra. Es necesario que nosotros nos preparemos de acuerdo a las leyes de Dios. El Señor tiene su vista puesta en nosotros. Él nos ama. Sabe que nosotros podemos lograr nuestro cometido de prepararnos para el milenio y luego ser aprobados para lograr la exaltación y estar en la presencia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es mi amigo, es mi Redentor y Salvador. Por medio de mi Padre Celestial, yo sé que las familias pueden ser eternas, porque hemos nacido primeramente en una familia. Hemos vivido con Dios como su familia y tenemos que regresar a la presencia de ellos como familia. Yo lo sé. En el nombre de Jesucristo. Amén.